Buenas noches, los saluda Laura Bustillo Valencia a través de la página de Opinión Bolivia y Radio San Rafael, FM 92.5 y AM 1310. Bueno, en este bloque vamos a estar hablando sobre el proyecto de ley que pretende endurecer las medidas contra deudores de la asistencia familiar. Para hablar sobre este tema y profundizar el mismo, estamos en contacto vía Zoom con Gabriela Ferrell y Samantha Nogales. Ambas son diputadas por Comunidad Ciudadana y también les doy la bienvenida a ambas y les saludo. Por favor, voy a empezar rápidamente con la diputada Samantha, si es que nos puede explicar en qué consiste esta norma, en qué consiste el endurecimiento de estas medidas y cuáles son las restricciones, y además si es que en la aprobación de diputados ha habido alguna observación o se ha tenido que hacer alguna modificación. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, momento. Un saludo muy cordial también a Samantha Nogales. Y pues para mí es un gusto poder explicar precisamente, como bien lo decía, ¿no? En fecha, en realidad, 25 de mayo, una colega y una persona hemos hecho la presentación de esta propuesta de ley para proteger a los niños, niñas y adolescentes que sufren de violencia económica. Hay una serie de restricciones que se adecuarían cuando hay un infractor, ¿no? Hay un padre o una madre que ha cumplido la asistencia familiar. Lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta entrevista, pero puedo ir adelantando que no van a poder, por ejemplo, renovar el tema del pasaporte, no van a poder ser funcionarios públicos, no van a poder contraer nuevas nupcias, créditos bancarios, entre otros aspectos. Por favor, para que se pueda ir entendiendo las respuestas cada vez que la otra esté respondiendo, si podrían apagar sus micrófonos, por favor. Ahora bien, diputada, ¿ha habido algunas observaciones dentro de la Cámara de Diputados como tal para su aprobación? Perdón. En realidad, al ser una propuesta que es más social, no han habido observaciones. Sí, desde luego que tenemos colegas que no están precisamente, son muy pocos, ¿no? Que no están muy de acuerdo con la propuesta ponerse el bienestar de los hijos, ¿no? Sería absurdo pretender que exista esto. Sí, desde luego han habido complementaciones, observaciones para mejorar esta propuesta de ley y así se lo ha hecho. Perfecto. Ahora, diputada Samantha, me dirijo a usted. ¿Nos puede dar a nivel nacional algunas estadísticas cómo cierra el 2023 con respecto al incumplimiento de asistencia familiar? Bueno, en relación a los datos que nosotros hemos tomado en cuenta para poder elaborar esta propuesta de ley, es principalmente que de cada 10 familias monoparentales en Bolivia, 2 solamente reciben asistencia familiar y 8 estarían en total indefensión, es decir, que nos estarían garantizando la salud, educación y el comer, que es lo más importante en el día a día. Y nosotros con este proyecto de ley buscamos precisamente garantizar estos derechos fundamentales de la niñez y de la adolescencia. Este proyecto de ley, cabe recalcar, y es importante tomar en cuenta este dato, es que no es contra mujeres o contra hombres, sino es a favor de la niñez y de la adolescencia. Como decía Gabriela, tenemos que trabajar para eliminar cualquier tipo de violencia en la niñez y la adolescencia, y en este caso, esta iniciativa elimina de alguna forma la violencia económica que se ejerce sobre la niñez y la adolescencia de nuestro país. Diputada Samantha, por ejemplo, la diputada Gabriela ya nos indicaba que sí ha habido algunas observaciones. ¿Cuáles han sido estas? Y ahora, actualmente, ¿cómo está este proyecto de ley en la Asamblea? ¿En qué estado se encuentra? Mira, las observaciones han sido algunas más de forma que de fondo. Creo que es importante aclarar, Gabriela bien lo decía, en mayo del año pasado nosotras 2 habíamos tenido la primera iniciativa, posterior en agosto, si no me equivoco, presentan una iniciativa similar diputadas del Movimiento al Socialismo, y en octubre presenta una iniciativa similar el Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. En ese sentido, creo que hemos tenido la madurez política de poder sentarnos y cohesionar
cohesionar las iniciativas en un solo proyecto de ley, porque además hemos tenido varios meses de proceso de socialización donde hemos tenido observaciones desde la sociedad civil, desde las organizaciones que trabajan con estos casos. Entonces creo que hemos enriquecido la iniciativa y ya en el tratamiento de la comisión han sido detalles pequeños, ¿no? Detalles como el cumplimiento de días de 180 a 120 días, si no me equivoco, o sea, cosas más de forma que de fondo, porque hemos tenido, como te decía, una madurez todas las fuerzas políticas en la comisión de sentarnos y tener en cohesión un solo proyecto de ley que va en pro de la sociedad, en pro de la niñez y la adolescencia y no tendría por qué tener colores políticos. En ese sentido, estamos muy optimistas porque en la comisión se ha aprobado por unanimidad y ahora ya ha pasado a la Cámara de Diputados, está en agenda, pero tenemos entendido que mañana tenemos la sesión del Pleno, pero no está contemplado en la sesión de mañana, porque entenderán que tenemos varias semanas sin sesionar en diputados y tenemos acumulados un montón de proyectos y lastimosamente esta es una iniciativa que va a la cola, ¿no? Va a la cola y tenemos que esperar lastimosamente los entuertos y los enfrentamientos que hay entre el movimiento al socialismo y esta cuestión que ha ralentizado todo en el Parlamento, que es el tema de las elecciones judiciales, hace que iniciativas tan importantes como esta, que es la de asistencia familiar, la de garantías de asistencia familiar, se vea retrasada. Tenemos la iniciativa de poder aprobar este proyecto de ley en abril, el 12 de abril, como algo simbólico para la niñez y la adolescencia. Esperemos que se pueda y en último caso vamos a estar nosotras como comunidad ciudadana insistiendo que este proyecto de ley se ponga ya en agenda inmediatamente, se resuelvan el tema de las elecciones judiciales y ahora el tema del tratamiento de la ley 073 y 075, que es lo que está ralentizando toda la agenda en la Cámara de Diputados. Muy bien, ahora, diputada Gabriela, me dirijo a usted. ¿Cómo es que se va a impulsar ya este proyecto para que sea aprobado? Y bueno, están esperanzados, me dice, para que se pueda aprobar el 12 de abril. ¿Qué tan viable ve esto? Considerando todo lo que nos ha dicho ya la diputada Samantha, que hay muchos proyectos de leyes que tienen que ser tratados y obviamente tal vez algunas peleas dentro de ciertos partidos políticos. Bueno, como lo decía Samantha, ¿no? Esto ya está dentro de la agenda. Sin embargo, nosotros tenemos que esperar a su tratamiento correspondiente. Y bueno, esa es una de las etapas. También nos encontramos en etapa de socialización. De hecho, ya con Samantha lo veníamos haciendo desde mayo, ¿no? Empezamos a socializar con los diferentes sectores precisamente para que esta norma sea construida no a partir de un escritorio, sino que sea a partir de la vivencia, de la experiencia de aquellos padres o madres que sufren eso también, ¿no? Porque es otro tipo de violencia que también tiene que sufrir el padre o la madre al momento de que tiene que estar prácticamente peregrinando por la asistencia familiar para sus hijos. Entonces, nosotros ya venimos socializando, está en esa etapa. Entendemos que ahora sí, a partir de la comisión están haciendo socializaciones. Nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo y también nos corresponde, desde luego, hacer una socialización con los mismos asambleístas, ¿no? Porque ya bien lo decía, es importante también que todos los diputados, diputadas, senadores, senadoras conozcan este proyecto de ley y también si es que quizá no lo están comprendiendo, entiendan que es precisamente para los menores de edad que sufren de violencia económica. También señalar, dentro de esta peregrinación que tiene que sufrir el padre o madre que tiene la custodia, están los gastos también que tiene que incluir, ¿no? Lastimosamente, imagínate, son 472 bolivianos, que es el mínimo de la asistencia familiar, el 20% del salario mínimo, entonces es básicamente nada. El acudir ante un abogado para que empiece a hacer esta liquidación es un costo más elevado. Más adelante seguramente también estaremos viendo ese costo porque debería entrar dentro de los gastos extraordinarios que en este caso el padre o madre que incumpla debería coger, ¿no? Entonces, esta es una norma social que va en esa medida y nosotros estamos esperanzados, ¿no? Con que realmente se tome conciencia porque a la población no le interesa en este momento las pugnas de poder que tiene el movimiento al socialismo. Creo que lo que le interesa es que se resuelva los problemas que tiene sobre todo la población vulnerable.
Es así. Ahora bien, diputada Samantha, entendemos que este proyecto de ley es en pro de los niños, niñas y adolescentes, pero desde que ha salido a la luz el proyecto de ley ha sido cuestionado, perdón, y también calificado como una ley extrema. De alguna forma, también algunos sectores han comparado este proyecto de ley con la ley 348, han indicado que es un beneficio solamente en pro de las mujeres. Y ya nos ha dicho desde un principio que no se trata de género, sino más que todo del incumplimiento. Se ha pensado, se ha socializado, se está considerando en cómo se va a garantizar que la ley no sea vista así como una ley que beneficie a algún género, sino que sancione más bien al incumplimiento. Mira, de hecho sí, de hecho otro de los datos importantes es que del 100% de padres o madres que están al cuidado, el 80% estaría al cuidado de la madre y un 20% al cuidado del padre, es decir, que existe un 20% de mujeres que tienen que dar asistencia familiar. En ese sentido, lastimosamente nosotros no hacemos los datos y es una gran cantidad de mujeres las que están al cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con género, sí ha tenido algunas críticas, pero creo que ha tenido más apoyo que críticas. Hemos hecho también las mediciones a través de los medios y también en la socialización. Gabriela va a respaldar lo que estoy diciendo porque ha sido aceptado de tal forma que hemos tenido tantos mensajes, tanta llegada a la gente, que como es un problema social del día a día, entonces palea un problema social del día a día. ¿Por qué yo creo que sí es algo duro y drástico? Porque tú al no darle de comer todos los días a tu guagua, estás siendo también duro y drástico, ¿no? Entonces, ante faltas duras, entonces tienen que haber presiones duras también para que una sociedad funcione. Lastimosamente, eso hemos aprendido. La 348 tiene muchos ajustes que se deben hacer, pero ese es otro tema. Pero en este caso específico, han habido muchos meses de socialización, seguimos en el proceso de socialización, por supuesto, y además que en toda la región, los países de la región, Bolivia es el único país que no cuenta con una normativa de este tipo que presiona de alguna forma a garantizar la asistencia familiar, considerando que Bolivia junto a Perú y Colombia encabezan las tasas de familias monoparentales de la región. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y recordemos también que en la normativa actual, la pena por no pagar asistencia familiar es la cárcel. ¿No? 6 meses de cárcel hasta que pagues tu asistencia familiar. Entonces, lo que nosotros queremos es, uno, que no haya la peregrinación de buscar a la persona deudora con tu orden de apremio, porque eso es lo más difícil, es ahí uno de los cuellos de botella más importantes que hemos identificado, es no llegar a premiar a la persona, sino que esta persona se vea perjudicada, si quieres utilizar el término, en sus cotidianos, para que se sienta presionado y cumpla con sus obligaciones y deberes, porque también de alguna forma garantiza la responsabilidad de poder tener guaguas. Hay que tener en cuenta que una de las prohibiciones que bien decía Gabriela es no volver a poder contraer matrimonio civil. ¿Por qué? Porque también los datos nos han mostrado que la mayoría de las personas deudores de asistencia familiar ya han formado nuevas familias y tienen otros hijos, a quienes o han abandonado y también deben asistencia familiar o hacen que se olviden de los anteriores hijos. Entonces, lo que queremos es garantizar no pueden, como decía Gabriela, no optar a cargos públicos, se va a hacer una retención del salario en empresas público-privadas, también se va a ver el tema de las AFPs, en este caso con el tema de la gestora, también se va a ver el tema de la inscripción de bienes a registros, a derechos reales, perdón, y también el tema de el banco va a poder ver como un antecedente que es un mal pagador o mala pagadora para poder acceder a créditos bancarios, no va a poder salir del país, se va a hacer como que no se va a poder renovar el pasaporte y de nuevo no va a poder contraer matrimonio. Esas son de las características más importantes de este proyecto de ley, que si bien ves, son limitaciones, sí, pero que presionan de alguna forma para que la madre o el padre irresponsable cumpla con sus responsabilidades, porque día que pasa, mes que pasa, es día y mes que el niño o niña no estudia, no tiene salud y no come, ¿no? Entonces tenemos que garantizar estos problemas que de alguna forma palean problemas estructurales. Es así. Ahora, diputada Gabriela, considerando también las repercusiones que han salido con respecto a este proyecto de ley, y llamemos algo así, entre comillas, como una pelea de géneros, em,
¿se ha considerado o se está considerando también de alguna forma algún tipo de control para que esta asistencia familiar, el dinero como tal, sea destinado y sea gastado en el beneficiario directo, que es el niño, niña o adolescente? Porque también hay la otra parte, ¿no? Que mayormente el género masculino acusa tal vez a la madre en este caso a que, bueno, no se gasta el dinero en el niño. ¿Se ha considerado también este tema o que no exista por el otro lado ya también denuncias como forma de represalia? Sobre todo de una solicitud que tiene un mercado básicamente informal. Entonces, en este caso, por sobre todo para las madres, realmente es muy complicado tener que demostrar con facturas en qué está gastando para el menor de edad. Imagínense, si estamos hablando de 472 bolivianos, que es el mínimo de asistencia familiar, ¿le alcanzará realmente poder pagar todo con factura? De repente, no, tenemos que basarnos en la realidad de nuestra sociedad. Lastimosamente, esto no está sucediendo. Necesitamos más personal. De repente, sí, habrá que evaluarlo en su momento cuando corresponda, tener el personal adecuado, trabajadoras sociales, quizá para que precisamente hagan esos seguimientos. Pero por el momento, lo que tenemos que ver es que se efectivice la asistencia en este caso, ¿no? Realmente que se cumpla, porque lastimosamente es eso. La norma puede parecer draconiana, sí, ya Samantha lo señalaba, sin embargo no es así porque la medida de coerción, que es el mandamiento de apremio, se ha visto que realmente no es una medida real y efectiva. Muchos padres se han acostumbrado a ingresar y salir de las cárceles como si nada, y es más, algunos directamente se van del país o desaparecen. ¿Y qué pasa con ese menor de edad que tiene que educarse, necesita vestirse, tiene problemas de salud? Queda obviamente desamparado. Por ende, es que al tener estas medidas, se ejerce, como ya decía, una presión y va a tener mayor efectividad. Es más, parte de las observaciones que yo realizaba es que es necesario también que se contemple el tema de la licencia de conducir. Hubo una serie de debates ahí que se estaría vulnerando el derecho al trabajo, por ejemplo. Sin embargo, la norma contempla un tema de plan de pagos. Entonces, este plan de pagos, si aquí el padre, estamos hablando del tema de un conductor, tiene la voluntad y la buena fe de pagar la asistencia familiar, se podrá acoger a este plan de pagos y continuar con su trabajo. Pero esto es algo que seguramente lo vamos a debatir también ya en el pleno de la Cámara de Diputados, que como decía, yo considero que es necesario control. Pero aparte, también señalar que la norma contempla a policías y militares. De igual forma, una de las sugerencias que yo tenía es que más adelante, porque obviamente hay que tocar otra norma, que son los reglamentos internos de ellos, que les sirva, en realidad que signifique una disminución del puntaje si es que deben asistencia familiar. Esto pero ya ha sido aprobado en la Cámara Baja, ¿no? No, esto ha sido aprobado en la Comisión de Derechos Humanos, Okay. ¿no? Ahora esto ya ha pasado a presidencia y está dentro de la agenda. Hay una agenda que se pasa semanalmente y ya está dentro de los puntos. Les puedo pasar también si gustan ahí donde está en la agenda. Sin embargo, obviamente está estancado porque mientras no se aborde las 73 y las 075 de las judiciales, lastimosamente todo está paralizado en la Asamblea. Una vez que esto sea aprobado, y esperemos que sea aprobado próximamente, muy pronto, eh, ¿los actuales deudores enfrentan inmediatamente estas nuevas medidas? En realidad, esta propuesta tiene el ánimo de ser más rápida y efectiva. Una vez que sea promulgada, la AGETIC, por ejemplo, tiene un espacio, un periodo de más o menos 180 días, precisamente para adecuar el sistema y, bueno, proceder a este registro. Una vez que ya esté todo este tema informático, digámoslo así, ya obviamente va a pasar a efectivizarse este proyecto o esta ley ya que tendría que ser en ese momento. Y aquí el padre o madre que deba automáticamente aparece en el sistema. La idea es acortar los plazos, evitar que continúe la peregrinación y esta burocracia que además implica una serie de actos de corrupción, lastimosamente, porque cuando no existe esto,
la madre tiene que proceder a hacer notificar al padre bueno, o a la madre que también podría hacerlo. Y lastimosamente, valga la redundancia, eso implica un costo, ¿no? Pagar al certificador, pagarle al policía. Lo que se quiere evitar es... Perfecto, muchísimas gracias a ambas por conectarse con Opinión Bolivia e informarnos más sobre el proyecto de ley que pretende endurecer las medidas contra los deudores de asistencia familiar. Ya lo sabe, este proyecto de ley ha sido aprobado en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados y ahora ha pasado a agenda para que se socialice y se trate este proyecto en la Cámara Baja y efectivamente luego pueda pasar a senadores. Sin embargo, con respecto, se está primero priorizando otros proyectos de ley como el de los magistrados, que bueno, eso hace que esto retrase el tratamiento de este proyecto que beneficia a los niños, niñas y adolescentes. Vamos a ir ampliando estas y otras informaciones en nuestras plataformas digitales. En todas nos encuentra como Opinión Bolivia. Tenemos consejos. 5 acreditaciones al Mercosur Educativo, 3 décadas de excelencia académica, 8 sedes en territorio nacional, 13 campus universitarios, alianzas internacionales con universidades de todo el mundo. Nuestra apuesta es de por vida. Ven e inscríbete. UNITEP, Universidad Privada. Admisiones abiertas, gestión 2024 a nivel nacional. WhatsApp 72228283. Dirección Campus Colonial Heroínas y España. Pasaje Fidelia Sánchez. También tenemos consejos de la mano de Cobose. Cobose Cemento lanza su nuevo producto Cemento Popular, el cual tiene un excelente desempeño para realizar todo tipo de revoques, aceras, fachadas, contrapisos, pegaladrillos. Su alta adherencia lo vuelve excelente para maximizar el trabajo. Menor desperdicio, fisuramiento mínimo, mejora los tiempos y permite bajar el costo de producción. Bajo la calidad de Cobose Cemento, una empresa 100% boliviana, orgullosamente de los cochabambinos, más de 50 años haciendo historia. Encuéntrelo en la ferretería de su preferencia. De esta forma es que concluimos el primer bloque. Los invito a seguir Opinión Bolivia en todas sus plataformas digitales y también visitar nuestro portal informativo www.opinion.com.bo. No se despegue porque en minutos más vuelve Nicole Vargas con más información. Yo soy Laura Bustillo. Buenas noches. 5 acreditaciones al Mercosur Educativo, 3 décadas de excelencia académica, 8 sedes en territorio nacional, 13 campus universitarios, alianzas internacionales con universidades de todo el mundo. Nuestra apuesta es de por vida. Ven e inscríbete. UNITEP, Universidad Privada. Admisiones abiertas, gestión 2024.